Muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Los que están en Bogotá, está haciendo un poquitico de frío, pero ya apunta que va a salir el sol. Entonces, vamos a continuar nuestra exposición sobre lo que es la programación y a manera de introducción en Python. Entonces, yo he cogido y ya tengo en el drive del curso, ¿sí? Que yo les di la dirección del curso, se las he mandado por correo electrónico y de todos modos se las voy a poner de nuevo en el chat, pero se las he pasado por el correo electrónico y se las voy a repetir para el lunes. Entonces está la bibliografía, hay una serie de libros que habíamos visto la vez pasada y ya tengo las tres presentaciones de las tres clases que llevamos hasta ahora. Entonces he dividido la presentación grandota y pues tengo las presentaciones para que ustedes las vean y se acuerden de qué fue lo que hablamos. Bueno, entonces en la clase pasada alcanzamos a definir lo que son los algoritmos, vimos que los algoritmos son algo que nos permite expresar los procesos secuenciales de manera ordenada y lógica. Vimos que era la programación estructurada y que las personas que la habían desarrollado habían hecho un teorema que se sigue cumpliendo y que con tan solo tres estructuras de aquella programación, la secuencia, la selección o condicional y la iteración, era posible expresar cualquier algoritmo. O sea, podemos definir el funcionamiento de cualquier programa mediante estas tres sencillas estructuras. Habíamos hablado de lo que es un subprograma, una subrutina, una función, es decir, algo, ¿sí? Que es como una especie de algoritmo pequeño que hace parte del algoritmo principal y que nos sirve para que el código sea más modular o más funcional o más procedimental. Ahorita vamos a ver de qué se trata todo eso. Y habíamos visto que la programación estructurada se expresaba mediante diagramas. Y este diagrama de acá utiliza justamente las estructuras que se definieron en los años 60 de secuencia, selección o condicional y la iteración, o que se llama también un ciclo o un bucle, o en inglés lo llaman también cuando uno consulta le dicen loop, ¿sí? Sí, porque recuerden que nosotros, esto todo se lo inventaron los gringos, entonces nosotros lo que hacemos es traducciones. Hay unos que lo traducen como bucle, hay otros que lo traducen como ciclo. Es mejor decirle de una vez loop, porque el inglés, nos guste o no, es el lenguaje de la programación. Bueno, entonces, habíamos quedado acá, ¿sí? Entonces vamos a explicar estas tres grafiquitas que están acá, decir en qué consiste y por qué me están expresando programas. Entonces, empecemos con la programación estructurada. Esto ya lo habíamos hecho, pero estábamos un poquitico de afán. En programación estructurada existen los diagramas de bloques y los bloques son una serie de símbolos definidos que me están expresando o me están indicando, oiga, este tipo de operación es o bien la secuencia, o bien el condicional, o bien el loop. ¿Listo? Siempre hay unos ovalitos, que son estos de borde redondeado, que me indican cuándo comienza el programa, perdón, cuándo comienza el diagrama de flujo, porque estos diagramas de flujo también se pueden aplicar en procesos industriales o en cualquier otra cosa se pueden aplicar. Entonces, cuándo comienza el programa y cuándo finaliza. ¿Sí? Digamos que un proceso de calidad de ISO 9000 se puede expresar, un proceso dentro de una empresa, cualquiera que sea, también se puede expresar con diagramas de flujo. Entonces son bastante útiles de entender. Entonces tiene un inicio y tiene un fin. Nos habían dicho, oiga, los algoritmos son finitos, inician y se acaban en algún momento. ¿Cuándo se acaban? Ah, pues cuando se cumplieron las condiciones y cuando se cumplió la secuencia lógica y ordenada con la que ese algoritmo describe lo que debe hacer un programa. Hay uno que es como un paralelogramo, así como un rectángulo que le cortaron, le inclinaron las esquinas, y ese es para leer, es decir, entrada de datos. Input. Nosotros todos los días manejamos inputs. Ustedes, para conectarse a la sesión tuvieron que escribir una dirección de internet aquí.
en este rengloncito de acá, ¿cierto? O sea, le dieron un input. Mi input en este momento es el Teams Microsoft. Cuando ustedes le dan clic al enlace, ese es el input al programa navegador. Y una vez entran ahí, les dice, ¿quién es usted? O escriba su nombre, o identifíquese de alguna forma. Entonces ustedes llegan y le escriben las letras de su nombre. Eso es un input. Entonces todas las entradas se expresan de esta manera. Aunque, pues, uno puede hacer el cuadradito, el rectangulito normal y decir entrada. Pero, pues, siendo estrictos, el gráfico para las entradas o inputs de datos o de archivos o que el usuario debe teclear o seleccionar una opción es este triangulito inclinado. Aquí viene ¿cuál? Un condicional. Fíjense que el algoritmo expresa un flujo, perdón, el diagrama de flujo expresa una dirección que se da con la flecha. ¿Sí? Me dice, primero se hace esto, después se hace esto y después se hace esto. O sea, está expresando gráficamente todos los pasos que nosotros habíamos definido en el algoritmo. Y recuerden que el algoritmo viene de hacer todo el proceso de síntesis mediante el pensamiento computacional. Entonces, aquí llegamos al condicional. El condicional es una pregunta. Me quedó al revés. Es una pregunta. Se cumple la condición de que la variable que se llama n pasos sea menor o igual que cero. N pasos, ¿de dónde salió? Ah, sí, vea, aquí leímos n pasos. Entonces, si ustedes se acuerdan del nombre de este curso, tiene que ver con las variables en Python. Normalmente, lo que hace uno es ponerle un nombre a la variable. Y entonces, este n pasos, yo asumo que es el número de pasos. ¿Sí? Digamos que estamos subiendo una escalera en espiral, entonces, número de pasos. El número de pasos para subir una escalera en espiral no puede ser menor que cero, que no existe un número negativo de escalones en una escalera. Entonces, lo más lógico que yo puedo preguntar es, oiga, ¿es menor que cero? ¿El usuario sí me dio un número? Porque qué tal que el usuario se las hayas dado de chistoso y me haya puesto fifi, ¿sí? Y no me haya dado el número de escalones el número de escalones del espiral que tengo que subir. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando se desarrolla o se escribe un programa, uno debe pensar en que el usuario va a cometer errores, ¿sí? El usuario va a cometer errores porque sí, voluntarios o involuntarios, va a cometer errores. Entonces, el programa debe ser lo suficientemente robusto como para identificar cuáles son los posibles errores que comete un usuario y en caso de que eso suceda, corregirlo y decirle, por favor, señor usuario, le estoy pidiendo un número, no me entre una letra. ¿Sí? Entonces, aquí pregunta, ¿el número de escalones es menor que cero? ¿Es menor o igual que cero? O sea, un número negativo. Si es igual a cero, es decir, no puede ser igual a cero. Tengo que tener al menos un escalón. Si me dice que sí, me voy por acá y escribe, oiga, error. No puedes entrar un número de pasos menor que uno, porque si no sería el piso plano. Entonces, ¿cuál escalera? ¿Y a dónde se va? A esta bolita. Esta bolita se llama un conector. Entonces, para no hacer flechas que hagan esto, se pueden utilizar las bolitas de conectores y se van numerando. ¿Sí? Se van numerando. Entonces aquí me dice, devuélvase o váyase, porque fíjense que el sentido de la flechita me dice, vaya al número uno. Ah, pues el número uno que está acá y es de nuevo leer el número de pasos. ¿Listo? Entonces ya hemos verificado que efectivamente el usuario en el momento de dar su input me puso un número entero mayor que uno. Si no, pero fíjense que la lógica está funcionando mal. No está funcionando mal, sino que está funcionando al revés de cómo pensamos. Yo hubiera podido preguntar, ¿número de pasos es mayor que uno? ¿Y será que si pregunto que si es menor o igual que cero versus mayor o igual que uno, es lo mismo? ¿Me da el mismo resultado? ¿Ustedes qué creen?
El señor, porque estaría hablando de positivos y con menores sería de negativos. La lógica cambia. Entonces, aquí en lugar de decir sí, debería decir no. El número no es mayor que uno. Entonces, le quito este sí, le pongo un no aquí, pero igual me voy al mismo punto del programa. Y si se cumple, sí, sí es mayor que uno. Ah, bueno, entonces haga esto acá. Entonces, fíjense que yo tengo dos maneras de hacer la misma pregunta. Una con lo que se llama lógica positiva, en la cual la respuesta correcta se va por el lado del sí, y otra que se llama lógica negativa, en la cual la condición que no se cumple es la que se va por el sí. Entonces, no se confundan al principio, eso da duro. ¿Para qué les digo mentiras? Eso no, porque no es como nosotros pensamos, ¿sí? No es como los seres humanos pensamos. Pero en la lógica, cuando uno lo ve, oiga, sí, esto es como hablar como Yoda. Yoda intercambia los adjetivos y los sujetos en las frases, entonces es como si hablara al revés. Yoda, el de la Guerra de las Galaxias. Entonces, puede funcionar de cualquier manera. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Determinar que el número de pasos sea mayor que cero. No más. Lo puedo hacer de las dos maneras. Bueno, entonces seguimos aquí. Entonces, si no es mayor, si no es menor o igual que cero, entonces hacemos algo. Ahí dice hacer. Entonces, los rectángulos son las operaciones, es decir, yo ya mediante el pensamiento computacional definí un algoritmo que debe hacer una serie de pasos o actividades o tareas o cosas para cumplir y generar al final un resultado. Entonces, estos rectángulos son esos pasos. Que usualmente uno pone un solo rectángulo con un paso, sí, pero se pueden poner más tareas siempre y cuando se dejen especificadas. Entonces, por ejemplo, aquí dice fact igual a 10, n igual a n pasos menos 5. Ah, bueno, vamos a subir de a 5 en 5. Aquí hace una pregunta, de nuevo hace una pregunta. Recuerden que a n pasos nosotros le restamos 5, ¿sí? Entonces, ¿qué número es menor que 5 y mayor que uno? Pues puede ser el 2, el 3 o el 4, ¿cierto? Entonces, si yo entré un 3, el 3 no es menor o igual que cero, o sea que cumple esta condición y se viene por acá. Y le restan, a ese 3 le restan 5. ¿Cuánto me da? Pues menos 2. Sí, me da menos 2. Y entonces vuelve y pregunta, n, fíjense que aquí estaba preguntando por n pasos, y n es otra variable que depende, fíjense que aquí depende del valor de n pasos. Cojo lo que metí aquí en el input de n pasos, le resto 5 y eso lo guardo en una casillita de memoria que se llama n. Y después pregunto, oiga, n es mayor que 0. Pues no. ¿Por qué? Porque yo metí un 3. ¿Sí? Me metí un 3. Y ese no me cumple la condición porque el resultado me da menos 2 en el momento de hacer la resta. Pues como no se cumple, entonces yo tengo que escribir n pasos y escribir fact. Fíjense que aquí tengo el paralelogramito este que me sirve como entrada, pero también me sirve como salida o output. ¿Sí? Y ahí se acaba el programa. Eso. Pues no es que haga mucho, pero se acaba el programa. Pero ¿qué pasa si yo no pongo un 1, un 2, un 3, un 4, sino que pongo un 7? Aquí en n pasos pongo un 7. Pregunto, ¿7 es menor o igual que 0? No. Ah, bueno, entonces haga que fact sea igual a 10, a n pasos, que es 7, réstele 5 y déjelo como n. ¿En qué voy? En 2. ¿Es n mayor que 0? Sí. ¿Por qué? Porque es un 2, que entramos un 7. Entonces hace aquí fact, que vale 10, más n por 5. Y 2 por 5, 10. Y 10 más 10, 20. O sea que al final me va a poner aquí n pasos 20, fact 7. Y ya, se acabó el programa. Yo sé que no hace nada productivo, pero es para ilustrar cómo trabajan los diagramas de flujo.
¿sí? Ahí no pusimos una estructura repetitiva, pero pues en otros algoritmos sí lo vamos a hacer. Aquí están lo que les mencionaba yo de los subalgoritmos o Profe, subprogramas. perdón, profe, Dígame, perdón. En ese dígame, modelo que Natalia. está mostrando, ahí, o sea que hay resultado de dos variables al final, Ujú. ¿sí? Sí, 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 Son dos sí, sí, variables aparte, sí, n aquí están, pasos y el otro, n pasos y fact. y fat, pero son dos variables por aparte. Sí, dos variables. Ok, ya, Dentro del programa, y gracias por sí, hacérmelo notar, yo ok, utilizo una dos, variable que se llama n, pero esa variable me sirve para hacer los procesos internos. Entonces, cuando uno está programando, se inventa variables, que no necesariamente esas variables son las que va a poner de salida o son las variables de entrada. Se llaman variables auxiliares, ¿sí? Que se utilizan dentro del programa, porque si no las uso, pues no puedo hacer procesos. Entonces, a medida que uno va haciendo las famosas variables, ¿sí? Digamos cuando uno está haciendo una división, ¿cómo es que uno hace una división? A ver si me acuerdo, ¿cómo es que uno divide a mano? Para ver si explicamos mejor lo de las variables auxiliares. Entonces, a mí me dicen divida 22, divídalo entre 5. Listo. Y uno empieza. 22 dividido 5. Ah, pues 5 está en 22, está 4 veces, ¿cierto? ¿Sí? Y uno llega y dice 4 por 5, aquí le dice 20. Y al final lo que hace aquí es esto menos esto. Este 2 de aquí resulta ser un resultado intermedio, ¿cierto? Tiene que ser, viene a ser un resultado intermedio. Eso, ahora sí todo parece una división. Viene a ser un resultado intermedio. ¿Por qué? Porque es el producto de que el primer término de la división, o sea, el resultado 4 por 5, 20, pero yo al dividendo tengo que restarle este otro resultado intermedio. Entonces también le pongo un colorcito, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el resultado de dividir esto por esto. ¿Cuáles son mis dos variables de entrada? El 22 y el 5. Esto es 22 y 5, serán las variables que yo pongo aquí en la entrada. Me dicen, divida 22 por 5. ¿Listo? Bueno, ¿y aquí qué? Ah, no, pues 5 en 2 no cabe. Entonces yo aquí me invento una cosa que se llama el punto. Ay, perdón. El punto decimal. Y a este le agrego un cero y eso me da 4. ¿Sí? Y a este le pongo un cero. ¿Se acuerdan que uno le ponía un cero? Entonces ya no estoy dividiendo, sí, ya no estoy dividiendo 2, sino que estoy dividiendo 20, pero porque puse el signo y, decimal. ¿Sí? y Y le da así es, 5. y seguimos en esos, y esto me va a dar 4.44444, ¿sí? Ajá. Pero fíjense que durante la ejecución de la división, que es un proceso que a uno se le enseñan en primaria, uno va usando variables auxiliares. Entonces, esta vuelve a ser una variable auxiliar, pero se convierte en la verdecita, y así sucesivamente. Entonces, nosotros las utilizamos en las operaciones normales de aritmética. Y recuerden que es, pero el resultado que me está pidiendo a mí el profesor es este 4. ¿Sí? Él me está diciendo cuánto da la división. No me está diciendo si yo utilicé una variable que era aquí el 2 después de haber restado el producto perdón, de haber multiplicado el producto del resultado parcial por el dividendo y me dio 20 y después este otro 2 también es una variable auxiliar o temporal que resulta de la resta del dividendo del primer resultado y así sucesivamente puedo utilizar o voy a utilizar variables auxiliares o variables temporales que no son necesariamente el resultado que yo tengo que entregar, porque lo que mi output, cuando termine aquí, mi output aquí, tiene que ser este 4.444444. ¿Sí? Entonces fíjense que lo hemos hecho toda la vida, o bueno, lo hicimos alguna vez porque ahora nadie divide así, uno llega y coge el teléfono y ¿cuánto es 22 dividido 5? Sí, de pronto uno va a decir eso, como 4. Sí, o el otro, o la gran mayoría de gente va a decir, eso da tanto. Y venga a ver si se ve la división porque sería el colmo.
que hubiera hecho mal la división. No, es que era 22. Perdón, pero es solamente 4,4 nomás, Sí, un solo ¿sí? 4,4. Sí, porque Porque se acaba ahí en 20. Ujú. este 20 aquí, me da 4 por 5, 20, y aquí me queda un 0. ¿Listo? Ahí está. Entonces ya dividimos, ¿sí? Pero fíjense que este de aquí viene a ser el amarillito de este paso. Fíjense que esto implicó un paso y dos pasos. O sea, aquí en la sencillísima división que uno hace en primaria, ya estamos haciendo iteraciones o ciclos iterativos o repetitivos. ¿Sí? Eso es un algoritmo. O sea, la división se puede expresar como un algoritmo. Oiga, profe, sí. Y yo hasta ahora me doy cuenta. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando uno estudió la aritmética cuando era niño, ¿sí? Pero la división y muchas operaciones matemáticas se pueden definir como ciclos iterativos o repetitivos o loops o bucles. Si la división fuera más grande, si no fuera 22, si no fuera un número de 4 cifras, pues también. Pero los pasos que yo repito, multiplicar esto por esto y restar, y a este resultado mirar cuánto está aquí y otra vez multiplicar esto por esto para restar aquí otra vez y así sucesivamente, estoy haciendo un ciclo iterativo o repetitivo, un loop o un bucle. ¿Listo? ¿Estamos? Sí está claro, Nardella, que pena, me equivoqué en la división. ¿Sí ven? Yo les Sí, dije, sí, sí. Sí, gracias. qué vergüenza, ingeniero, qué vergüenza. Mi profesor debe estar retorciéndose en su tumba. Bueno, listo, entonces esos son los diagramas. Fíjense que el programa no tiene que hacer llamados a sus rutinas ni nada, sino que se ejecuta de un solo guarapazo entre el inicio y el final. Ya se empezó a ejecutar, terminó la ejecución y de cruce de brazos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver otro tipo de estructuras que son las que habíamos llamado subalgoritmos, subrutinas o subprogramas, que dentro de los lenguajes de programación se pueden llamar procedimientos, funciones, rutinas, métodos, ¿sí? Dependiendo del lenguaje de programación y de otras características que vamos a ver más adelante que se llaman paradigmas, entonces se puede llamar así, pero es básicamente lo mismo. Aquí empieza el programa, chun, 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 chun. Llego aquí, donde dice copia parámetros. Ah, pero parámetros, y aquí dice llamar una subrutina. Call en inglés es call. Bueno, por eso es cuando, yo no sé si se acuerdan de la canción esa que decía Call Me Maybe, call es llamar a su rutina. Ah, bueno, entonces vamos a la subrutina que se llama parámetros, y aquí está la subrutina que se llama parámetros. Fíjense que la simbolizan como con un algoritmo nuevo, o sea, un bloque diferente al bloque del programa que se está ejecutando acá, pero igual es un bloque de instrucciones o que se puede expresar también como un diagrama de flujo, pero es un subalgoritmo o un subprograma. En este caso lo llamamos subrutina. Entonces, entra a parámetros, ejecuta la subrutina a parámetros, dice, usa los parámetros y produce un resultado. Entonces, las subrutinas, igual, esto usa unos parámetros que es el npasos, hace su proceso y me entrega un resultado. O sea que este bloquecito de aquí perfectamente podría ser el de acá. O sea, la subrutina también la puedo expresar como un diagrama de flujo. Bien, ¿y qué hace? No, pues devuelve el resultado, ¿sí? Resulta que esta subrutina yo la voy a ejecutar 100 veces durante la ejecución del programa o varias veces, muchas veces, más de una vez. Entonces, puedo reutilizarla más de una vez. Y como siempre va a recibir los mismos parámetros y a partir de ese resultado, yo voy a tomar alguna decisión o algo así, entonces sigo mi programa. Pero así funcionan las subrutinas o funciones o procedimientos, ¿sí? Entonces, es una estructura que se repite muchas veces. Entonces, para no estar aquí diciendo, no, devuélvase por acá
y haga esto otra acá. No, se inventaron que existen esas subrutinas o subalgoritmos. Aquí, por ejemplo, tenemos otro que dice, llame la subrutina 1, call subrutina 1, hace la subrutina y retorna un valor. ¿Sí? Retorna un valor, o sea, el proceso que realiza la subrutina me entrega algo, algo me hace. Y aquí tiene la otra. Profe, ¿se pueden hacer subrutinas dentro de las subrutinas? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que su capacidad mental se le ocurra mantenerlas. Si uno puede hacer, qué sé yo, 5, 17 subrutinas dentro de la subrutina, pero ya se le vuelve como muy complicado el código, entonces hay que hacer otras formas. Entonces fíjense que aquí va a la subrutina 0. Dentro de la subrutina 0 le dicen llame la subrutina 1. Ah, sí, ve, aquí está. ¿Ustedes se acuerdan de eso que nosotros habíamos dicho divide y vencerás? Fíjense en este ejemplo. Divide y vencerás. Gracias, Julio César. Entonces, aquí estamos haciendo que una parte del programa se convierta en una subrutina. Y al mismo tiempo, esa subrutina la estamos dividiendo. Y le estamos poniendo otra que sería la subrutina. ¿Cuál era la premisa de divide y vencerás? Coja el problema, divídalo en problemitas más pequeños para que sean más manejables. Esto es divide y vencerás. Estoy cogiendo el algoritmo grande que venía aquí de la obligación número 1 y lo estoy dividiendo en pequeñas unidades que son más manejables, cuya abstracción es más sencilla y que igual se van a repetir varias veces. Entonces estoy haciendo puro divide y vencerás. ¿Listo? Profe, ¿y una subrutina puede retornar a diferentes puntos? Sí. Ah, bueno, no. Aquí es, ¿puedo llamar la misma subrutina varias veces dentro del mismo programa? Pues la idea es esa. La idea es que la subrutina o la función o el procedimiento o el método sean pedacitos de programa que se puedan utilizar o reutilizar más bien varias veces durante la ejecución del programa. Entonces, si nosotros vemos aquí dentro del programa, dice, llame a subrutina 0. Entonces, coge el cerito, es el rojo, hace la subrutina 0 y fíjense que este retorno vuelve aquí, al punto de donde se llamó la subrutina. Sigue el programa, chan, 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 volvió a llegar aquí, llame otra vez la subrutina 0. Bueno, entonces va a la subrutina 0, ejecuta el llamado y el retorno se hace aquí ahora con la línea de color azul. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar dentro del mismo programa muchas veces la subrutina. ¿Listo? ¿Preguntas sobre esto? Bueno, sigamos. Entonces, nosotros ya expresamos o vimos que esto se puede dibujar con cuadritos y como que gráfico se entiende más. Pero también existe algo que se llama el pseudocódigo. El pseudocódigo es una descripción informal, yo le digo es charladita, del algoritmo que mezcla lenguaje natural y estructuras de control. ¿Cuáles estructuras de control? La secuencia, el condicional y digamos el bucle o loop. Utiliza esas tres estructuras de control. Y ya. Y de esa manera puedo escribir los algoritmos. Y eso es muy bueno cuando uno está empezando a programar, porque es como una mezcla entre los dos. Para que sea, fíjense que sea para que sea legible por humanos, nosotros, ¿sí? Sin estar sujeto a las reglas estrictas de la sintaxis de un lenguaje específico. ¿Sí? Se llaman lenguajes de programación porque tienen sintaxis y tienen semántica y tienen reglas ortográficas. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿para qué se utiliza el pseudocódigo? Para planificar y entender la lógica del algoritmo antes de escribir el código real. Entonces sirve como un puente entre la idea que yo tengo y la implementación técnica. Entonces vengan a ver aquí, eso tiene la forma de un cubo, ¿cierto? Inicio el programa, listo. Leo las medidas A, B y C. Sí, pues A, B y C tienen que tener algún número. Realizo el producto A, B y C y lo guardo en V. Me late que es el volumen. ¿Qué es el volumen? Y entonces, fíjense, volumen igual a A por B por C. Y al final del programa escribe el resultado V, que es el volumen,
y se acaba el programa. Ya calculé el volumen del cubo al multiplicar las longitudes de sus tres aristas. ¿Sí? Porque pueden tener diferentes longitudes. Y eso es un pseudocódigo. Fíjense que yo lo entiendo, pues cualquiera lo entiende. Es más, a uno de pronto le explicaron así cuando le dijeron, cuando estaba viendo sus clases de geometría por allá, chiquito, le explicaron, ¿no?, que el volumen del cubo era eso. Si hubieran hecho un pseudocódigo, pues uno ya hubiera entendido mucho mejor. Características del pseudocódigo: no es ejecutable, ¿sí? No es ejecutable. No sigue ninguna regla sintáctica de ningún lenguaje de programación específico, pero la idea no es que sea ejecutable, la idea es que me permita comprobar mentalmente que la idea que yo tengo de los pasos para resolver el problema, es decir, que mi algoritmo funciona. Esa es la idea del pseudocódigo. Es lenguaje natural, pero también utiliza símbolos, ¿sí? Verbos, acciones, pero también tiene palabras claves similares a los de los programas, lenguajes de programación. Y también usa variables. ¿Cuáles variables? Vea, A, B y C. Dentro de cualquier lenguaje de programación, Excel incluido, yo puedo encontrar este A por B por C. ¿Sí? De hecho, así lo escribo en Excel. Y en C, y en Python, y en Java. En todos los lenguajes, esta multiplicación se escribe igual. Se escribe de la misma forma que hacemos nosotros normalmente. Entonces, utiliza palabras clave similares: haga, multiplique, verifique, compare, sume, reste, divida, qué sé yo. Pero son palabras claves a las de la programación para describir los pasos del proceso. Es independiente del lenguaje. Permite diseñar un algoritmo sin tener en cuenta la sintaxis del lenguaje particular. Entonces, fíjense que el pseudocódigo me permite comprobar el algoritmo. Entonces, ya llevamos dos formas de comprobar los algoritmos: los diagramas de flujo y el pseudocódigo. Y siempre está enfocado a la lógica. La lógica dentro de programación es como la forma correcta de hacer las cosas. La forma más lógica es en la que voy a obtener el resultado de pronto con los menores pasos y ejecutando los procesos que debo usar. Entonces, por eso lo llamamos lógica. Entonces, no es cuando le dicen, no, pues lógico que... no, es una lógica específica. Entonces, facilita el diseño y la validación de la lógica del algoritmo, es decir, lo que yo tengo que hacer para obtener el resultado definitivo. Entonces, me están diciendo, profe, calcule el volumen del cubo. Mi lógica y mis conocimientos dicen que es esto, por esto, por esto. ¿Sí? Entonces, la lógica del programa debe ser ¿cuál? Ah, pues, si es esto, por esto, de alguna forma tengo que decirle al computador que esa es su entrada, los parámetros de los tres vértices. Y la lógica me dice que el volumen es la multiplicación de los tres. ¿Qué pasa si yo no escribo el resultado? Pues no estoy haciendo nada porque me preguntaron fue el volumen. ¿Sí? Me dijeron, ¿cuál es el volumen? Entonces la lógica me dice, oiga, la salida tiene que ser el resultado del volumen. Y listo, se acabó el programa. Entonces, a eso me refiero con lógica. ¿Sí? Es lo que tiene que hacer el programa con los insumos de entrada que tiene para lograr obtener el producto de salida. ¿Listo? Y eso pues se elimina sin las restricciones de la sintaxis del lenguaje de programación. En el fondo, todos los lenguajes de programación tienen cosas similares, ¿sí? Pero cada uno es como cuando uno le dicen el portugués y el español se parecen. Sí, se parecen. Uno dice usted, en portugués usted dice você, ¿sí? Pero si lo vamos a comparar con un lenguaje, qué sé yo, un lenguaje nórdico, pues la cosa va a ser muy diferente porque son demasiado diferentes, pero igual ellos también tienen su sintaxis, sus semánticas, sus entonaciones, etc. Entonces los lenguajes de programación pueden ser similares, pero hay unos que sí realmente no se parecen en nada a los otros. Y nos sirve como una herramienta de planificación, ¿sí? Especialmente cuando estamos
empezando a programar. Tenemos que hacer todos esos procesos de analizar desde el punto de vista del pensamiento sistémico cuál es el algoritmo apropiado o que puede funcionar para resolver un problema. Yo debo poder expresarlo en pseudocódigo y en diagramas de flujo para comprobar antes de meterme a codificar si ese algoritmo funciona. Un programador que lleva 20 años haciendo lo mismo lo hace de una, pero él también le tocó en algún momento planificar y organizar. Sí, lo que pasa es que ha aprendido y con la experiencia y el conocimiento, pues ya evita esos pasos, ya ni siquiera los tiene en cuenta, ¿no? Ese de una vez empieza a echar código. Pero pues eso se hace con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo. Eso es como cuando ustedes ven una persona que va en bicicleta, cuando uno empieza a montar en bicicleta se cae, o tienen que tener en la bicicleta mientras uno coge el equilibrio. Y ahora uno ve una persona que lleva muchos años montando en bicicleta, pedaleando y con el teléfono aquí y el manubrio solo, pero ya su cuerpo ha aprendido a hacer el equilibrio de estar y sincroniza el pedaleo para balancearse tan chévere que puede estar usando el teléfono celular mientras está pedaleando en bicicleta. ¿Qué hace eso? El tiempo, el trabajo y la experiencia. Entonces nosotros estamos haciendo estos pinitos porque es la primera vez que nos enfrentamos a esto. Yo los veré dentro de 5 años y siguen programando, ya no, yo qué pseudocódigo, yo de una vez hago lo que tengo que hacer. Pero pues estamos empezando. Entonces, nos sirve como un borrador, ¿sí? Como cuando uno va a escribir un ensayo y escribe a mano o en el computador qué es lo que necesito escribir. Bueno, ahorita llegaría a decirle, ChatGPT, necesito hacer un ensayo sobre esto. Bueno, ese es otro cuento. Pero es el borrador que ayuda a organizar las ideas antes de empezar a escribir el código, ¿sí? Me ayuda, son herramientas que me van a funcionar para corregir errores. Oiga, a usted le faltó multiplicar por C, mano, esto no es un cuadrado. Ay, sí. Profe, ese resultado no da 4.4444, eso da 4.4 nomás. Ay, sí. ¿Ven? Entonces sirve para detectar errores, para corregir cosas o para mejorar el algoritmo. ¿Qué utilidad tiene cuando se está aprendiendo a programar? Pues me permite diseñar y planificar, ¿sí? Porque la idea es hacer las cosas bien desde el principio. Documentar, porque cualquiera va a entender esto, ¿sí? Cualquiera que sepa algo de programación va a decir, este es el pseudocódigo, esto es lo que hace el algoritmo. Y si yo lo meto dentro de la documentación y al día siguiente o 3 semanas después me echan de la empresa o me muero, pues alguien tiene que seguir trabajando en lo mismo. Entonces va a leer la documentación y decir, bueno, este algoritmo hace este pseudocódigo. Listo, perfecto. Entonces sirve para explicar los algoritmos o procesos de manera asequible a un público más amplio. El público puedo ser yo dentro de 2 años, que no me acuerdo de qué era lo que hacía ese programa. Y facilita la transición al código real. ¿Sí? Cuando la lógica del pseudocódigo está clara, pues ya lo puedo traducir a cualquier lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque es que ya me conozco las reglas sintácticas y las palabras clave de cada uno de los lenguajes de programación. Entonces lo traduzco, ahora sí lo codifico, o sea, lo escribo en determinado lenguaje de programación específico. Bueno, entonces cada paso del pseudocódigo representa una acción que el programa debe realizar. Pues es lo mismo de los cuadraditos del diagrama de flujo. Sí, sí. Las decisiones también se expresan en forma de estructuras condicionales if if else. O sea, si, entonces tal cosa. O si no se cumple, entonces haga tal otra cosa. Y se escribe así, se escribe en el if y el else, así. Y eso define la lógica del flujo del programa de manera clara y ordenada. También describe los bucles de repetición o ciclos de repetición o loops, que son un conjunto de acciones que se ejecutan hasta que se cumpla una condición específica. El pseudocódigo no es ejecutable, ¿sí? Porque no tiene reglas ni sintaxis, pero sí me describe el flujo lógico de las operaciones que se deben llevar a cabo. ¿Listo?
Y aquí hay unos ejemplos. Ejemplo de un condicional en pseudocódigo. Si tal condición se cumple, entonces haga esto. Si no se cumple, entonces haga otra cosa y haga fin del sí. Lo que veíamos la clase pasada, esta es la instrucción de Excel, el sí de Excel expresado como un pseudocódigo de forma vertical, con un inicio y un fin. Pero es lo mismo, o lógicamente es lo mismo. El ejemplo del bucle, mientras que o mientras esta condición se cumpla, pues haga esta acción repetida. Cuando ya no se cumpla, pues termine. Se acabó. Si ustedes se fijan, son curiosos y observadores, se fijan que esto de aquí tiene una margencita aquí. En mis tiempos se escribía con sangría. Digo en mis tiempos prehistóricos. Se escribía con sangría. Oiga, sí, profe, se escribe con sangría. Se deja como que esta acción pertenece a este sí y esta acción pertenece a este sí no. Entonces yo como que les voy tirando ahí una sangría, un tabulador y lo voy poniendo como más a la derecha. ¿Sí? Eso, mis estimados, se llama indentado. Y ustedes están haciendo un curso de Python, ¿cierto? Esta palabrita indentado es vital para el Python. Ya veremos por qué. Es una tabulación que se utiliza para separar las líneas de código y facilitar la legibilidad. Define lo que se llama el nivel de ejecución dentro de estas estructuras de datos. Es decir, la estructura global se llama, va de inicio a fin. Primera estructura, digamos que es la de mayor jerarquía. Después vienen otras estructuras, dice leer número, y aquí hay un condicional, ¿sí ven? Un sí. Entonces, este sí sería la estructura de mayor jerarquía para este imprimir. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es mirando a ver si el número 1 y el número 2, y estoy comparando, vean, el número 1 es mayor que el número 2, estoy preguntando eso. Entonces, estoy haciendo una comparación numérica. El número 1 puede ser mayor, menor o igual que el número 2. Entonces, si es mayor, imprima que que el mayor es el número 1. Pero si no es mayor, quiere decir que el número 2 es mayor que el número 1. Entonces, imprime que el número mayor es el número 2. Pero le faltó un pequeñito detalle. ¿Qué pasa si son iguales? Entonces, me debió haber impreso los números son iguales. ¿Sí? Ese programa le falta un detallito para evitar el posible error de que los dos números entrados sean iguales. Pero fíjense que imprimir está tabulada un poquitico más a la derecha de la línea que dice aquí el sí y el no. Entonces, esto se llama indentado. Y fíjense que al final, pues, inicio está debajito de fin. En Python se trabaja así. Todo es indentado. ¿Sí? Si yo dejo si yo le dejo este imprimir aquí, no le pongo el indentado, Python sigue derecho. Dice, si tal cosa, bueno, no me toca hacer nada, yo imprimo. Y si no, pues vuelve a imprimir y llega si no y dice, y bueno, ¿y aquí qué? Entonces me aparece una linecita roja en la pantalla. Entonces, señor usuario humano, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Pilas pues. Entonces hay que tener mucho cuidado porque Python indenta todo. Hay otros lenguajes de programación que ponen un punto y coma al final de cada una de las instrucciones. Python no usa eso. Usa el indentado para ir describiendo, para decir, oiga, esto que sigue aquí es una instrucción que viene dentro de este ciclo, dentro de este condicional, y es otra instrucción que se tiene que ejecutar. Entonces, cuando estemos programando en Python, nos vamos a dar cuenta de que es así. ¿Por qué? Porque el creador dijo, yo quiero que eso sea fácil. Y más fácil que el pseudocódigo, pues lo hizo igualito. Bueno, aquí hay otros pseudocódigos. Bueno, este ya lo vimos.
Aquí hay uno un poquitico más largo y aquí sí hay estructuras, sí hay estructuras condicionales y ahí sí. Entonces, iniciamos. Fíjense que la margen aquí empieza acá. Indento, inicio y fin. Listo. Indento. Lea la lista. Bueno, sí, una lista. Una lista de teléfonos de esto. Después lea cuál es el valor a buscar. Pues dentro de la lista tengo que encontrar un valor, ¿cierto? Aquí pongo una variable que se llama encontrado igual a falso. Encontrado igual a falso. Falso, verdadero. Oiga, en Excel también existen falso y verdadero. En todos los programas tenemos variables booleanas. ¿Sí? Todos los programas tienen variables booleanas. Solamente tienen dos, bueno, también se llaman binarias. Porque solamente pueden tener dos valores, pueden ser falso o verdadero. No pueden ser de pronto, más o menos, de pronto, o el caucho que se estira. No, falso o verdadero. Entonces, fíjense que aquí dice encontrado es falso. Cuando yo le digo que es falso, Python entiende que esa es una variable booleana. O sea que si yo cojo este verdadero y le sumo 5, ¿será que funciona? Me dio un 6. Maldito Excel, debió haberme mostrado un error. No, no se pueden operar variables que no sean de la misma naturaleza. Si yo voy a hacer un booleano, aquí tengo que decirle una AND o una I entre falso y verdadero, y yo sé que eso me tiene que dar falso, sí. Se operan entre ellas. Booleano con booleano, número con número, texto con texto. ¿Sí? Si uno se pone a hacer maravillas de mezclar variables, aunque Python deja, ¿sí? Es preferible no ser tan laxo. Entonces, hay una variable que se llama encontrado que empieza en falso. Listo, perfecto. Entonces, aquí empieza el ciclo. Aquí viene el bucle o el loop. Nuestro primer loop. Entonces, aquí hay una i. Pues i viene a ser otra variable auxiliar. Los programadores usamos IJK por alguna razón. No sé, viene del álgebra vectorial, que los vectores unitarios eran IJK, pero pues los programadores están locos. Entonces ponen i. Comienza la variable i en 1, porque aquí dice i igual a 1. Sí, sí, sí. I comienza en 1. ¿Hasta dónde va? Dice longitud lista. Longitud lista. Longitud, pues me sale como que me suena a que si yo tengo una lista, esa lista debe tener X cantidad de elementos. Entonces la longitud de la lista pues va a ser la cantidad de elementos de la lista, ¿cierto? Cantidad de elementos que tiene la lista. Pues sí, claro. Sí, suena lógico porque me dice longitud de la lista. Ok, muy bien. Entonces va a coger desde el primer elemento de la lista hasta el último, porque el último me lo da la longitud. O sea que va a recorrer toda la lista de principio a fin. Qué interesante. Ve, qué inteligente estos programadores, Ole. Y aquí viene un condicional. Si lista i. Bueno, recuerden que i comienza en 1 y va hasta el final de la lista. Digamos que es 10. No, no lo hagamos tan largo. Digamos que es 4. Listo. Va de 1 a 4. Entonces, para la primera ejecución del ciclo, i vale 1, ¿cierto? Porque aquí dice que i vale 1. Entonces, dice, para el primer elemento de la lista, porque i vale 1, entonces pregunta si ese elemento que está aquí dentro de la lista es igual al valor que va a buscar. Sí, porque aquí nosotros le dijimos de la lista encuéntreme a Pepito. Entonces pregunta si el nombre que está ahí es igual a Pepito. Bueno. Esto me va a dar un resultado booleano, ¿cierto? Porque estoy preguntándole si el nombre que está aquí es igual al nombre que yo le dije que buscara. Y hay dos posibilidades, que sea igual o que no sea igual, ¿cierto? No más. ¿Sí? Puede ser eso. O sea que los resultados de las comparaciones
o de las operaciones de comparación siempre van a ser lógicos. Verdadero, si se cumple, que es igual. Falso, si se cumple, si no es igual. ¿Sí? Igual. Es decir, tal como en Excel o como en la vida real. Verdadero si es igual, falso si es igual. Entonces, si es igual, entonces dice elemento encontrado en la posición número I, en la posición número 1. Y fíjense que toma esta variable de control o variable auxiliar que estaba iniciada en falso y me la pone en verdadero. Ah, bueno. Y sale del bucle. ¿Por qué? Porque el bucle funciona mientras que encontrado sea falso. Cuando encontrado sea verdadero, ya para qué sigue buscando. Ya no tiene la necesidad de buscar más porque ya la encontró. Y sale del programa. Sí, se va, hasta luego. Fin. Aquí donde he encontrado. Entonces, eso va por este lado. Pero, ¿qué pasa? Y creo que le falta, al programa le falta. Ah, no, sigue. ¿Qué pasa si no se cumple? Ah, pues, si no se cumple no va a imprimir nada, ¿sí? Y viene aquí al sí y aquí al para. El para dice, ah, bueno, me toca volver a ejecutar el ciclo, ¿sí? Porque esto no funcionó, me toca volver a- a ejecutar el ciclo. ¿Qué es lo que hace automáticamente el loop? Pues a este uno le suma uno. Entonces ya no va en uno, sino va en dos. Y como 2 es menor que 4, pues todavía no hemos llegado. No hemos terminado de recorrer la lista de arriba hacia abajo. Voy en el número 2. ¿Listo? Vuelve y compara. Vea, es la misma comparación. El elemento de la lista número 2 es igual a Pepito. No, es Claudita. Bueno, nada que hacer. No funcionó acá. Sigue aquí. Se devuelve. El i se convierte ahora en 3 porque le suma 1. Y entonces vuelve y entra y ejecuta el ciclo sí. Ahora estamos mirando si el elemento número 3 de la lista es igual a Pepito. No, es Jaimito. Entonces, no voy a hacer esto. Me voy al fin del sí y me devuelvo acá. Y aquí, y es igual a 4. ¿Sí? Todavía no he terminado la lista. Es igual. Todavía no he finalizado la lista. Entonces empieza. Lista 4 es igual a Pepito. No. Ah, bueno, tal cosa llegó acá. Le vuelve a sumar un 1 al sí y pregunta, ¿es mayor que la longitud de la lista? Sí. 5 es mayor que 4. Ah, pues más chica, entonces ya me toca decirle fin del para, ¿sí? Pero pregunta aquí, si encontrado es igual a falso, entonces ¿qué? Pues imprima no encontrado. ¿Por qué? Porque el cambio de la variable encontrado, fíjense que primero aquí hace encontrado y la única forma de que encontrado pasa de falso a verdadero es aquí, adentro del sí. Y el sí funciona únicamente cuando encuentra que el valor es igual al que debería buscar. Pero si ningún valor es igual al que debería buscar, pues ese encontrado nunca se va a convertir en verdadero. Nunca. Entonces, si es falso, entonces imprima, no encontré el elemento y acábese. Y ya, se acabó. Se acabó el programa. Ya, no hizo más. Eso hizo todo. Entonces, fíjense que el pseudocódigo me sirve para que, así charladito, ¿sí? Un día charladito, uno se dé cuenta de cómo va a funcionar el programa. Y hemos empleado 3 estructuras, la secuencia, el condicional y el loop o ciclo para construir el programa que recorre una lista de cabo a rabo y busca dentro de esa lista un elemento que yo le defino. Y si no está ahí, me dice que no lo encontró. Y si está ahí, está en tal posición. ¿Sí? Porque aquí me está dando el número de la posición, el número del renglón dentro de la lista donde está el nombre que estoy buscando. ¿Preguntas sobre eso? ¿Sí lo entendieron? ¿Sí está claro? Fíjense que el pseudocódigo es una gran ayuda porque me permite verificar la lógica. Aquí no estoy programando. Yo puedo traducir esto después a cualquier lenguaje de programación, pero yo no estoy programando ahí. Sencillamente estoy comprobando
que la idea de algoritmo que yo tengo para resolver el problema funciona o no funciona. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Estamos bien? Bueno, listo. Entonces seguimos. Ahora sí vamos a hacer como la introducción a los diagramas de flujo. En la programación estructurada, los diagramas de flujo son la representación visual de las operaciones y la secuencia del algoritmo. ¿Sí? Y como el algoritmo es la solución al problema dado, pues mediante o bien pseudocódigo o bien diagramas de flujo, yo represento, antes de codificar, represento, verifico y compruebo que el algoritmo que estoy pensando me va a resolver el problema que tengo que resolver. Perdón, que sí, que el algoritmo lo hace. Es decir, es una representación gráfica que mediante símbolos especiales de los pasos o procedimientos de manera secuencial y lógica, ¿sí?, que yo voy a realizar, puedo solucionar el problema. En programación facilitan la comprensión de los problemas porque a veces los procesos son muy largos y los diagramas de flujo se dibujan siempre antes de programar el código fuente. ¿Sí? Igual que el pseudocódigo, se dibujan antes de ponerme a programar. ¿Para qué? Pues para poder clarificar, para poder comprobar si la idea de algoritmo que yo tengo me va a resolver el programa. Y bueno, una vez se codifique, pues yo lo escribo en el computador. Entonces, aquí están los símbolos. Ya los habíamos visto anteriormente. Entonces, este símbolo, que es como el rectángulo, pero le pusieron unos circulitos a los lados, son las etiquetas para terminar y para iniciar. Todo algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. Uno lo puede llamar start, inicio, begin, lo que quiera. El otro puede ser la terminación, el fin, la meta, el hasta luego, lo que sea. Lo importante es que tenga este símbolo. Este ya lo habíamos visto, la entrada o salida de datos. ¿Sí? Ahí saco datos, entro datos. El rectángulo es el proceso. Algo tengo que hacer ahí. ¿Qué es ese algo? No, pues ahí voy a hacer esta pregunta. Pregunto si el valor el valor que tiene es el de la lista. Y si es ese, pues entonces lo imprimimos, lo encontramos, etcétera. Aquí están las decisiones. Aquí siempre va a haber un sí. Implicado siempre un sí. O sea, y las posibilidades es que sea verdadero o que sea falso. Por eso, otros lo llaman bifurcación. ¿Por qué? Porque la línea del programa viene por acá. Llegó aquí y dice, ah, pues tengo dos opciones. O me voy por aquí o me voy por acá. Bifurcación. Otros lo llaman condicional, bifurcación, decisión, pero es básicamente la misma idea. Uy, profe, pero aquí ya usted lo puso bien complicado. Ah, pues esta es una decisión múltiple. No necesariamente puede haber varias opciones, no. Cuando uno va a un restaurante y va a celebrar el cumpleaños de alguien, le pasan la carta y uno dice, ah, no vea, entradas, sopas, postres, platos fuertes, platos, arroces, mar, etcétera, helados, cervezas, gaseosas. Entonces hay una decisión múltiple, ¿sí? Entonces puede existir que se cumpla esta, o se cumpla esta, o se cumpla esta, o se cumpla esta. Cualquiera de estas cuatro opciones puede cumplirse o puede no cumplirse ninguna, ¿sí? Entonces, no me alcanza con la decisión de bifurcación, esta es solamente verdadero o falso. Entonces yo cambio la pregunta. ¿Cuál de estas cuatro condiciones, cuál de estas cuatro condiciones se cumple? Ah, pues alguna de esas tendrá que cumplirse. Y el programa seguirá por donde la decisión se cumpla. Las otras, ah, no, esperen su turno. ¿Sí? Esperen su turno cuando la condición de entrada a esta decisión o a este condicional se cumpla, pero por aquí nos tocó irnos en esta de aquí. ¿Por qué? Ah, porque era la tercera que se cumple. Bueno, este símbolo casi no se usa ya, ¿sí? Que es el de imprimir resultados. Esto se asemeja a las tarjetas perforadas de los años 60 y 70.
pero es el de sacar resultados. Las flechitas, que ya habíamos dicho que nos definen el flujo de los datos, y los conectores, que ya habíamos visto uno, que decía aquí, decía número 1, váyase acá, y este otro conector, que normalmente se usa con letras, este es dentro del mismo dibujo, y este es para conectar con otra página, una página diferente del diagrama de flujo, porque si yo estoy diseñando un programa muy grande, el diagrama de flujo puede ocupar varias páginas, puede que no me quepa en una sola página. Entonces, este es el conector de página y el conector dentro de la misma estructura que estoy dibujando acá. Bueno, aquí están otra vez los símbolos. Fíjense que estos son los que más se usan ahora. El de inicio-final, el de la línea de flujo, el de entrada-salida, ¿sí? El del proceso y el de la decisión. ¿Sí? Bueno, en las estructuras los datos se dibujan dentro del diagrama, dentro de los bloquecitos que tengo en el diagrama, y se conectan con flechas que le dan sentido o dirección al flujo de ejecución del programa. Es decir, como el programa se va a ejecutar, así lo voy a dibujar. Las operaciones se representan mediante los símbolos matemáticos normales. Suma, resta, multiplicación, división, hasta ahí las operaciones aritméticas. Exponenciación, pues sí, 2 al cuadrado. Mayor, menor igual, diferente. En programación, este simbolito no existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Pues se pone un menor que y después un mayor que, y esto es diferente que. ¿Sí? Diferente a. Y en otras opciones, no igual. Ese no igual viene de la traducción del inglés al español. Yo prefiero que diga diferente. Y el otro que es el igual. En algunos lenguajes de programación, cuando yo estoy haciendo operaciones de comparación, el igual pues se escribe como dos símbolos igual seguiditos. Sí, seguiditos, esto. Aquí me va a marcar un error Excel. Entonces toca ponerlo como texto. Uno lo pone así. Ya. Igual, igual. Ese es el igual para comparar. ¿Sí? Para comparar un valor contra otro. ¿Listo? Entonces, y se sigue el mismo orden que uno tiene en las matemáticas. Paréntesis. Yo ejecuto siempre lo que está primero dentro del paréntesis. ¡Claro! Después hago las operaciones como potencias, raíces y porcentajes. Después divido y multiplico y por último sumo y resto. Esta convención no es vieja, eso tiene más de un siglo, ¿sí? Y apareció justo cuando empezaron a aparecer las máquinas de cálculo mecánico, ¿sí? De una empresa que se llama IBM, que de pronto ustedes conocen. Y dijeron, oiga, ¿y ahora qué orden le ponemos a las operaciones que nos toca escribir en estas teclas? No, pongámosle este orden. Y funciona. Lleva más de un siglo funcionando y así trabaja. ¿Sí? Todos los lenguajes de programación trabajan así. Su Excel, su Power BI, trabajan así. Primero haga las paréntesis, después resuelva potencias, raíces y porcentajes, después divisiones y multiplicaciones y por último sumas y restas. Entonces, en un solo renglón, yo puedo expresar toda una fórmula matemática teniendo en cuenta ese orden o prioridad de ejecución. Entonces, aquí tenemos de nuevo los diagramas de flujo. Aquí está el cubo, vea. El cubo que ya le habíamos hecho en pseudocódigo. Entonces, inicio. Dentro de este paralelogramo, lea las medidas A, B y C. Ahora calcule el volumen. Esa es una operación, entonces va dentro de un rectángulo. Ahora escribe el volumen. Ahora sí, vea, aquí saca el volumen, porque esto es como la hojita de la impresora, y finalice. Entonces, fíjense que esto mismo es el pseudocódigo que expresamos por aquí arriba. Charladito, hace lo mismo, lea las medidas, haga el producto, o sea, la multiplicación, escriba el resultado. Inicie, tome las medidas, haga el producto, imprime el resultado y finalice. Entonces son dos maneras en las que yo puedo expresar el algoritmo o la serie ordenada de pasos lógica y secuencial que va a resolver el problema. ¿Listo? Aquí hay otro. Dice costo del producto, cantidad de dinero.
Dios mío. El de estos días de fin de mes. El que yo corro todos los días este fin de mes. Lea los valores del costo del producto y la cantidad del dinero. Verifique si el costo del producto es mayor que la cantidad del dinero. ¿No alcanzó? Bailas, no puede comprar. Ese es el algoritmo del fin de mes. ¿Qué pasa si no? Si el costo del producto, perdón, si la cantidad de plata que tengo sí es mayor al costo del producto y puedo comprarlo. Entonces me toca calcular cuánto me van a devolver, ¿sí? Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno va al supermercado y le entregan las vueltas, nadie las mira. Nadie cuenta las vueltas ahora. Ay, me faltaron 5.000 pesos. No. Yo no digo en qué supermercado, pero desde ese momento cuento las vueltas en presencia del cajero. Entonces, me va a sobrar una platica. Entonces, me van a decir, sí, ¿por qué? Porque usted tiene más plata que lo que vale el producto. Me van a dar un cambio, imprime el cambio, que es lo que me tienen que entregar, y finalizo. ¿Listo? Un algoritmo que puede ser de fin de mes. Bueno, Profe, entonces, disculpe una dígame, pregunta con los familiares. dígame. En ese diagrama de flujo, ¿no faltaría un escenario que sería cuando el costo del producto fuera igual a la cantidad de dinero? Pues sí, 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 pero en ese escenario, bueno, eso lo podríamos arreglar si yo no pregunto si es mayor, sino si es mayor o igual. Y con eso arreglo todo, ¿sí? Si es mayor o igual, el cambio me va a dar cero. Entonces me puedo ir por este lado. O puedo hacer antes de eso una pregunta y preguntar si el costo del producto es igual al costo, a la cantidad de dinero que tengo. Entonces sencillamente me voy por el otro lado y le digo, no hay cambio y finalizo el programa. Puede ser, pero muy buena su observación. ¿Sí? Eso es pensar como programador, porque usted ya habló de un segundo o de un posible escenario que hace falta. Entonces, para eso, justamente para ese tipo de detallitos, es que se utilizan los pseudocódigos y los diagramas de flujo. Para que David, si fue David, Sí, señor. David se dio cuenta que aquí faltaba un escenario. Justamente para eso es que toca usar estos diagramas de flujo. ¿Sí? Es que aquí nos falta el caso de que sea igual. Sí, no es que no se me ocurrió, porque uno nunca lleva los 14.750 exactos, pero puede darse el caso. Bueno, ¿cómo se hacen diagramas de flujo? Pues yo encontré un programita que se llama Visual Paradigm en línea, gratuito, como a uno le gusta. Uno solo necesita una cuenta de Google y hace varios gráficos aplicables al software. Entonces, aquí lo tengo abierto, ¿sí? Y esto es tan sencillo de usar como que, vea, esto aquí, y aquí esto, y de aquí esto otro. Pero de aquí entonces me faltó la entrada, entonces aquí tengo que mirar los datos. Entonces aquí, y venga a ver si me va el zoom. Sí, tiene zoom. Chan, 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 y uno puede dibujar sus. A mí no me gustan así está más bonito. Y aquí llego y y después aquí hago esto y al final vuelvo y termino, etcétera. Entonces, Visual Paradigm es esto. Bueno, a mí me sale siempre en inglés, que es que yo nunca traduzco, y es un software gratuito que nos permite desarrollar diferentes tipos de diagramas que se usan en el desarrollo de software. Nosotros lo vamos a usar para trabajar los diagramas de flujo. Entonces, esta es la dirección. Se las voy a copiar en el chat. No creo que alcancemos a dejar la tarea, pero pues aquí sería en esta herramienta. Hay otras, claro que hay otras. Hay más herramientas. Me parece que cada vez hay otra que se llama diagramas de flujo. Gratis, obviamente. Canva puede hacerse, SmartDraw también funciona. Y aquí están las herramientas. A ver qué dice aquí. Draw.io creo que se llamaba. Draw.io. Sí, aquí está Flowchart Maker.
Esta es otra, se llama, él ya me conoce, ahí está. Dice profesor Jaime Barragán, autorizo, sí, autorizo. Ay, que sí, hombre, que sí. Ay, toca decirle que sí porque si no, no deja hacer nada. Listo. Ah, vea, yo ya tenía varias cosas aquí en el Drive. Listo. Vamos a crear un nuevo diagrama, a decirle que nos haga un diagrama de flujo, que lo cree. Clase Python 1 y sálvelo. La ventaja es que esto se lo deja uno guardado en el Drive de Google. ¿Sí? Y vean, ahí está. Igual que un Paint, la misma cosa. Draw.io. Súper, súper, súper fáciles de usar. Draw. Gratuitos, en línea, no tienen que instalar nada. En mi época tocaba instalar software. Sí, uno que se llamaba PCInt, aunque pues tenía más ventajas, pero pues para hacer diagramas de flujo nos sirve este. Y la tarea, yo soy, como nos toca vernos el lunes, para el lunes ustedes van a usar cualquiera de esas dos herramientas. Bueno, repito, no le van a no hagan lo de su profesor que le pregunta a Claude, a Gemini y a Copilot al mismo tiempo la misma pregunta. No hagan eso. Ustedes van a hacer lo siguiente. De la raíz cuadrada. Uy, profe, usted sí es. Uy. Apuesto que usted no se acuerda del algoritmo. No, yo no me acuerdo. Entonces, la raíz cuadrada tiene un algoritmo. Sí, vea, vea, aquí está en YouTube. Sí, está en YouTube. Sí, no hay disculpa, vea. Vea, todos estos profes, Quintana, profe, todos esos profes hacen el algoritmo de la raíz cuadrada en YouTube. Y solo preguntar eso. En este vídeo voy a explicar el algoritmo de la raíz Lo cuadrada. explican a uno, vea, como si estuviera en primaria. ¿Sí? Y hay otros sitios donde le dicen tal cosa, tal cosa. La idea es que ustedes, vean, está bonito, le explican matemáticamente todo. La idea es que ustedes hagan el diagrama de flujo y el pseudocódigo de la raíz cuadrada. ¿Sí? Ya empecé a ponerme pesado, ¿cierto? Pero ese es un buen ejemplo para conocer, es decir, la raíz cuadrada, nosotros hicimos aquí el de la división, ¿sí? Es similar, porque la raíz cuadrada también es un loop que implica diferentes variables intermedias, diferentes pasos en los que se hacen divisiones y restas para hallar la raíz cuadrada de un número, ¿sí? Divisiones y restas, hay multiplicaciones, ¿sí? Ese es el algoritmo. Yo sé que si le pregunto, oiga, amiguito, que también me conoce, eh, estoy mirando el tiempo, a ver, mucho tiempo, está demorando de mucho. Ahí está, ¿sí? No lo van a hacer ustedes. Y si lo hacen, entonces explíquenlo, entiéndanlo, ¿sí? La inteligencia artificial se lo va a hacer, ¿sí? Lo va a hacer. La inteligencia artificial lo va a hacer. Pero la idea es que ustedes se tomen el tiempo de entender cómo es que funciona esto y puedan expresarlo en sus palabras dentro del pseudocódigo, ¿sí? Y que funcione. O que me digan el lunes, profe, no pude, hágalo usted a ver si es muy machito, ¿sí? Entonces, eso sería. Y para eso, pues tenemos los programas
Draw.io. Ah, bueno, aquí está está Draw.io o está el Visual Paradigm que me permiten expresar en diagrama de flujo ese algoritmo. Y es que esto es como dibujar, eso es como dibujar y le saca unos lineecitas y todo. Es muy sencillo de usar, ¿sí? Y los cositos los coge uno de aquí y las lineecitas, si traza la lineecita le dice de aquí a acá, lineecita, pues lineecita. Lineecita la pone de aquí a aquí y así sucesivamente, ¿sí? Y él va moviendo y todo. Es decir, es un programa como un Paint, pero que me permite a mí dibujar diagramas de flujo a partir de una serie de símbolos que ya están predefinidos. Y como ellos saben que esto es para programar, pues si ustedes se fijan, si yo lo selecciono, aparece una serie de punticos azules que son los punticos en los que yo me puedo conectar. Es muy, muy sencillo. Aquí le dice a uno, quiere tamaño carta, tamaño LED, carta esto, y hay cosas para, aquí le puede cambiar uno el estilo, le puede poner diferentes colores, etcétera. Es muy sencillo de manejar. Y probablemente a ustedes, si ustedes tienen la traducción automática habilitada, se los va a poner en español. No sé. Me parece que a mí no me funciona la traducción al español, no sé por qué. ¿Sí? Entonces, preguntas sobre ese pequeño trabajo, tomen, es decir, hagan el esfuerzo. Si no pueden, no importa, igual lo vamos a hacer en clase y lo vamos a dibujar y lo vamos a comprobar y también le vamos a hacer el pseudocódigo. Pero es que la idea es que ustedes lo hagan, no le pregunten a ChatGPT, no le pregunten a una inteligencia artificial. Y si encuentran que algoritmo en pseudocódigo, seguro que está. Es más, si usan Bing, Copilot se lo hace. Si usan Google, Gemini se lo hace. ¿Sí? Y ahí están los algoritmos. O encuentran ya esto resuelto, porque eso ya está hecho, ¿sí? Vean el título de esta web, se llama Algoritmo Tarea. ¿Sí? Sí, algoritmo de tarea. O sea que todos los profesores ponemos las mismas tareas. Y ahí está. ¿Cómo se hace el algoritmo? PCInt. PCInt es un programa, lo que pasa es que ese sí toca instalarlo. Eh, es un programita que me permite hacer diagramas de flujo. A ver. Sí, es un programa que uno instala para hacer diagramas de flujo, ¿sí? Y es gratis, es open source, como me gustan a mí las cosas. Venga, a ver. Ah, bueno, sí, aquí está en la wiki, ¿sí? O le permite a uno escribir el pseudocódigo. Y es un software educativo multiplataforma gratuito, libre. Lo que pasa es que aquí no trato de no poner a instalar programas porque hay personas que a veces me dicen, profe, no pude instalar o algo peor que me sucedió. Profe, instalé eso y me tocó casi que formatear el disco duro. Entonces, para eso están estas herramientas gratuitas que se trabajan en línea. Pero si ustedes quieren bajar PCIN, verse unos videos de PCIN, que hay cientos de videos, ¿sí? Sobre eso, es una gran herramienta para, para esto, ¿eh? O para hacer los diagramas de flujo. Sí, es una gran herramienta para eso. ¿Sí? Y pues es gratuito, como les dije, para Windows y para eso. Y pues está actualizado, vea. Hace un año lo actualizaron la última versión. No está tan desactualizado. Y viene en Spanish. Entonces, PCInt es una buena opción si uno quiere ponerse de verdad a hacer, puede ponerse a hacer algoritmos. Pero, pues, como nuestro curso es tan corto, pues no lo utilizo, sino que usamos las herramientas que tenemos en línea solamente para esta parte de los diagramas de flujo. ¿Alguna pregunta hasta ahora?
De mi parte no, señor, gracias. ¿Entendido el chicharrón de tarea? Bueno, listos. Entonces, para eso vamos a usar o trao.i. Cualquiera de los dos, no sé. Bueno, ahora sí entramos al meollo, lenguajes de programación. Nosotros hemos visto o escuchado que existen varios lenguajes de programación. ¿Y por qué se llaman lenguajes? ¿Por qué? Porque al igual que los lenguajes que hablamos los seres humanos, un lenguaje de programación es un conjunto de reglas, ¿sí? Que sirven para comunicarse, pero con el computador. Entonces, si nosotros dos hablamos español, seguimos el conjunto de reglas del lenguaje español o castellano para poder comunicarnos. Si usted en la calle se encuentra con un chinito y el chinito le pregunta algo en chino, pues usted queda gringo, porque no conocen el mismo conjunto de reglas para comunicarse. Entonces les toca sacar una aplicación, hacer la traducción y tal cosa, y de alguna forma pueden llegar a comunicarse. Pero los dos tenemos que conocer el mismo conjunto de reglas. Entonces, ¿qué hace un lenguaje de programación? Define cómo se hacen las operaciones. Le dice al computador dónde están los datos y la información que va a utilizar dentro del algoritmo y cuál va a ser el algoritmo que debe ejecutar. También cuáles son las entradas y cómo deben ser las salidas. Perfecto. Pues es que eso es lo que estábamos haciendo en el pseudocódigo y en los diagramas de flujo. Claro, con razón. Ahí decía que eso se hacía antes de codificar en un lenguaje de programación. Entonces es un sistema que describe los cómputos o la matemática que hace el algoritmo y la lógica, pero tiene una ventaja. Un ser humano lo puede leer y lo puede entender cuando conoce el conjunto de reglas. Bueno, por eso se llaman leíbles o human readable, leíbles o entendibles por persona. Todo lenguaje de programación tiene elementos como símbolos, palabras reservadas y reglas gramaticales. Yo ya les dije la regla más gramatical más importante del Python, la indentación. ¿Sí? Es la regla gramatical más importante que tiene Python. Hay otros programas cuya regla gramatical es pónganle un punto y coma cada vez que esto y ahora paréntesis para esto. Y ponga 2 puntos y separe por una coma. Reglas gramaticales que definen la sintaxis, el cómo escribo las instrucciones. También me dice, ¿dónde están los datos? La memoria. Bueno, ¿cómo es la memoria? Pues se acuerdan que nosotros definíamos 2 variables, una que se llamaba el costo, la cantidad de plata que tengo y el costo del producto. Esas 2 variables van a ser 2 posiciones de la memoria del computador donde se van a almacenar los datos o el valor correspondiente a esa variable. Por eso hablamos de la estructura interna del computador, que tenía una unidad de proceso, que era la encargada de ejecutar las instrucciones, y una memoria, ya sea el disco duro, la memoria RAM, la memoria USB, la micro SD, o un disco duro en la nube, un servidor en la nube. Sigue siendo una unidad de almacenamiento de información. ¿Listo? Y en el lenguaje, cuando yo traduzco al lenguaje de programación, lo que hago es ubicar mis variables en una parte de la memoria. ¿Dónde? No, eso sí ya no es mi problema. De eso se encarga el compilador o el interpretador y el sistema operativo. A mí no me pregunten eso lo hace el sistema operativo, el Windows, el Linux, lo que sea. A mí no me interesa, solo sé que esa memoria se llama cantidad de plata disponible y la otra memoria se llama costo del producto. Y que yo cuando las necesito, pues tienen que ponerme los valores ahí y operarlos. El resto ya se sale de nuestro control. Y todas las reglas tienen significado semántico. Entonces vamos a ver que, igual que en el pseudocódigo, que nosotros le decíamos, oiga, para esta variable que va de 1 hasta tal cosa, eso es un significado semántico. ¿Sí? Yo leo el programa y eso significa algo. Algo significa. Y ese algo se traduce en una operación que tiene que realizar el programa. Entonces, por eso tiene significado semántico. Entonces, los lenguajes de programación abstraen los detalles técnicos del hardware, ¿sí? No me importa, no me interesa, ese no es mi problema.
No tengo que ponerme a mirar, oiga, este procesador, ¿cómo se...? No, eso se lo dejamos a los embebidos. No, nosotros no. Y le brindamos al programador una cantidad de funciones que ya vienen predefinidas. Dentro del programa yo ya no tengo que ponerme a calcular la raíz cuadrada. Sí, ya no tengo que hacer eso. No, yo le digo aquí a este señor, oiga, raíz, y él la hace. Yo no tengo que preocuparme por el algoritmo. Ya viene, ya hay una función que se llama raíz, que me calcula la raíz cuadrada. En Python también. Uno le dice SQRT y listo. ¿Sí? Ya hay una función que calcula la raíz cuadrada. Entonces yo me desentiendo de la tarea esa que dejó el profesor. ¿Para qué? Si ya está hecha la función. La idea es practicar pseudocódigo y diagramas de flujo. Y además, y estas funciones disminuyen la cantidad de código que uno tiene que ponerse a escribir para tareas específicas. Por eso es que Python es tan bacano, porque no solamente tiene las funciones, sino que tiene las 1000 librerías que uno puede incorporar al programa. ¿Cómo hace una librería, profe? Entonces le dicen una librería, uno se imagina por allá la Panamericana. No, una librería es un conjunto de funciones relacionadas y empaquetadas que una persona o un grupo de personas se dedicaron a hacer y cuando les funcionó les dijeron, ¡ay, está bonito, venga, hagámoslo público! Porque la filosofía detrás de Python es el código abierto. Entonces yo hago una librería para que haga matemáticas, otra librería para que haga machine learning, otra librería para que me permita hacer interfaces gráficas, otra librería para poder hacer programación en Python en el teléfono móvil y otra librería para poder hacer aplicaciones web que corren con browser. Y todas esas librerías están disponibles, sí, y son gratis. Uy, profe, ¿cómo así gratis? Sí. Un grupo de personas en la filosofía del código abierto se dedicaron a hacerlas, a depurarlas, a corregirlas, a todo ese trabajo pesado de programación. Y dijeron, oiga, nos quedó re bacana, hermano, saquémosla. Y la sacaron. ¿Sí? Y entonces, esa es una de las razones, la disponibilidad de librerías y de comunidad que se la pasa haciendo librerías que hacen que Python sea un programa tan utilizado, un lenguaje de programación tan utilizado. ¿Listo? Y esas funciones que hacen, no, pues me define una cantidad de cosas que a mí ya no me toca programar. ¿Sí? Ya no tengo que programarlo, ya no tengo que pensar en el algoritmo de una integración numérica. No, ya está hecha la librería de la integración numérica. Úsela. ¿Sí? Piensa en el programa, en el problema real y no en los super detalles. Entonces, muchos lenguajes de programación, entonces, pero todos pueden expresar algoritmos de una manera que es comprensible para los seres humanos. ¿Por qué? Porque es que cuando el ser humano se aprende el conjunto de reglas del lenguaje de programación que sea, ya lo entiende al leerlo. ¿Sí? Entonces el ser humano se concentra en definir la lógica del algoritmo y no en los detalles del lenguaje de programación. ¿Sí? ¿Que cuántos programas hay? Hay un jurgonón. Sí, hay un jurgo de lenguajes de programación. Y eso que el primer lenguaje de programación fue diseñado por ahí en los años 50, el Fortran. ¿Sí? Eso tiene más de 60 años, pero cumple, ¿no? Tiene operaciones, tiene sintaxis, tiene palabras clave, etcétera. Entonces hay muchos lenguajes, pero nosotros nos vamos a centrar en uno de ellos, que es Python. Entonces, programación de computadoras. Entonces, el programa del computador es una secuencia de instrucciones específicas para realizar una tarea. Ah, pues sí, profe, usted está hablando de eso desde el lunes, con el famoso algoritmo y lo repite y lo repite y lo repite. ¿Será que es que lo tengo que entender bien? Sí, probablemente. Esas instrucciones, pues, son las que están escritas en el lenguaje de programación. Entonces veníamos, abstracción, divide y vencerás, y el resto del pensamiento computacional, convertíamos eso en un algoritmo y del algoritmo lo pasábamos al lenguaje de programación, que es que el conjunto de palabras básicas, operadores, reglas sintácticas y semánticas que me permiten escribir un programa que exprese el algoritmo, que resuelve el problema que yo ya he tratado con el pensamiento computacional. En informática se refiere
a la acción de crear programas o aplicaciones a través del desarrollo de lo que llamamos código fuente, ¿sí? O sea, lo que yo escribo en la pantalla de mi computador es el código fuente. Ese código fuente puede interpretarse en el caso de Python o compilarse en el caso de C++. La idea es que el código fuente se traslade al conjunto de instrucciones de máquina que el computador corre. El computador no entiende el ciclo for. Tiene que mi interpretador o mi compilador coger ese ciclo for, traducirlo al lenguaje que habla el microprocesador del computador que yo estoy usando, y ahí sí corre el programa. Entonces, la programación permite que el computador funcione y realice las tareas que el usuario solicita. Suena pendejo, pero así es. ¿Sí? Recuerden la figurita. El computador sin programas es un revólver sin balas. El objetivo entonces de la programación es definir la secuencia de instrucciones para que el computador ejecute los sistemas, los programas y las aplicaciones de forma eficaz, asequible y sobre todo amigable con el usuario. Eso es lo que yo tengo que hacer. Pero para eso hemos venido echando carreta desde el lunes, para llegar acá. Y esto ya me lo habían preguntado. Entonces, tengo un problema del mundo real. Define el problema. Aquí se define el problema y llamo a los programadores. Oiga, programadores, hagan algo. Ayúdenme. Los programadores, utilizando el pensamiento sistémico, ¿sí?, hacen una serie de requerimientos que me definen cuáles son las entradas del programa, qué es lo que tiene que hacer, cuál va a ser la salida del programa, si me definen la interfaz del programa, etcétera. Finalmente, me desarrollan el algoritmo que resuelve el problema que expresó el cliente aquí, ¿sí? Este algoritmo resuelve. Ya lo probamos porque hicimos pseudocódigo e hicimos diagramas de flujo. Ya lo hemos probado varias veces y le hemos hecho depuraciones y modificaciones y correcciones. Bueno, ahora sí, coja el lenguaje de programación de su preferencia y codifíquelo. O sea, escriba el código fuente en determinado lenguaje de programación que expresa el algoritmo que ustedes definieron inicialmente cuando hicieron la división, los procedimientos, los módulos del programa que cumplían los requerimientos que nos dio el cliente. ¿Sí? Y una vez codificado, ¿qué toca? Pues la máquina se traduce al lenguaje de máquina. Recuerden que se puede compilar o se puede interpretar. En el caso de Python, se interpreta. ¿Sí? Y ya una vez eso, pues el usuario final ejecutará el programa. Entonces, no, es que yo quería, mi cliente, que las personas que trabajan conmigo en la parte de inventarios y logística pudieran hacer un seguimiento en tiempo real utilizando una librería de Google que estamos pagando y que cuesta un poco de plata, pero no nos permite ver exactamente dónde vienen los envíos de diferentes forwarders, ni couriers, ni nada de eso. Entonces yo quería hacer un programa para eso. Claro, se lo hacemos. ¿Y eso para qué sirve? Pues para que los programadores reciban su salario o tengan un sueldo o puedan, pues, vender sus servicios. ¿Sí? Pero fíjense que todo parte de una muy buena definición de requerimientos, de un análisis mediante el pensamiento sistémico de cuáles son los pasos que tengo que ejecutar yo para resolver el problema del cliente, de cuáles son los módulos, de cómo hago para dividir o para esquematizar ese problema y traducirlo al algoritmo o a los subalgoritmos y finalmente codificar en cualquier lenguaje de programación. Entonces, esta parte de acá, ¿sí?, que es la menos visible, resulta ser la más importante, el antes de. Es como cuando vamos a competir en las Olimpiadas, ¿sí? El deportista en los 4 años que hay entre las Olimpiadas, ¿qué hace? Entrena, entrena, entrena y sigue entrenando. ¿Cuánto tiempo? 4 años.
entrena y compite, se va mejorando para poder romper sus marcas, compite y compite. Y al final, no, es que yo voy a correr 100 metros planos. ¿Cuánto duran los 100 metros planos para hombres? Menos de 10 segundos. O 10 segundos. ¿Sí? Y usted ha entrenado 4 años y ha hecho una cantidad de cosas para esos 10 segundos. ¿Sí? Entonces, esta parte es como el entrenamiento. Los 10 segundos son esto de acá. Entonces, aquí hay que trabajar bastante. Por eso es que yo porque hago énfasis, hago hincapié en la parte de diagramas de flujo y pseudocódigo para expresar los algoritmos y que funcionen los algoritmos. Porque de ahí a la codificación es solo saber las reglas del lenguaje, porque aquí ya he definido, mediante las 3 estructuras de la programación estructurada, perdón la redundancia, pero así funciona, ya sea la secuencia, el condicional o el loop, cómo va a ejecutarse esto. Y ya después lo que es traducción al lenguaje de programación es otra cosa, pero ya he hecho el trabajo duro aquí. Obviamente aquí también toca trabajar duro y depurar y corregir y encontrar problemas y mejorar, etcétera. Pero pues aquí, cuando yo cumplo los requerimientos, esta tarea se hace, es decir, voy con un porcentaje de certeza muy alto de que lo que yo haga aquí ya le va a funcionar aquí a la niña. ¿Listo? Bueno, dentro de programación existen algo que se llaman los paradigmas. Uy, qué palabra tan extraña, casi nadie la usa en la vida real. Me imagino que ahorita en época de campaña va a sonar bastante esa palabra. Pero un paradigma en programación es un enfoque o un estilo que define cómo se debe estructurar y escribir el código. ¿Sí? Sirven como modelos para resolver los problemas que son comunes. Y se puede entender como los caminos, la guía o el conjunto de reglas utilizado para escribir el programa, o sea, para esta parte de codificación. Ya terminamos esto, aquí venimos ya para esto de acá. Empezamos a lo que es codificación. Entonces, como hay tantos programas, lenguajes de programación, pues es necesario tener una estrategia cuando se implementa el código, es decir, seguir un camino, y eso se llaman paradigmas de programación. ¿Qué es lo que pasa con Python? Es que Python es multiparadigma. Aparte de todo, es multiparadigma. Uy, profe, multiparadigma, sí. Puede trabajar diferentes enfoques, estilos, guías o reglas para escribir los programas. Dentro de los paradigmas de programación hay otras 2 definiciones. La programación declarativa y la programación imperativa. Uy, profe, usted nos tiene hasta aquí. Demasiada información, usted habla muy rápido. El paradigma declarativo es donde el programador no define cómo se hacen las cosas, define lo que se hace. ¿Sí? Un ejemplo, por ejemplo, es el SQL, que es el lenguaje de las bases de datos. Pero en la programación, o el Excel. ¿Sí? Excel también cabe aquí dentro de la programación declarativa, porque yo solamente puedo hacer lo que viene de las funciones que vienen definidas en Excel. ¿Sí? Aquí yo solamente puedo hacer esto, lo que viene definido en Excel. No puedo hacer más. Hago esas funciones. Entonces, esto sería declarativo. ¿Sí? En Excel también hago programación. Lo que pasa es que uno no le dice. La imperativa ya es en la que el programador, o sea, nosotros, mediante el conjunto de instrucciones, definimos el programa y somos nosotros los que le decimos qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Entonces yo voy ajustando y modificando las instrucciones hasta que logro que la aplicación que yo estoy desarrollando haga lo que yo quiero que se haga. Entonces normalmente todos los lenguajes de programación son imperativos. Entonces, pero los paradigmas son diferentes. Entonces, dentro del paradigma imperativo, que consiste en explicar muy bien cómo funciona el código y las instrucciones son bastante explícitas, encontramos programación por procedimientos o procedimental, la programación estructurada y la programación orientada a objetos. Uy, profe. Y dentro del paradigma declarativo, que prioriza la claridad del resultado por encima de la claridad del paso a paso,
encontramos la programación funcional y la programación lógica. Y los cuatro paradigmas que les he señalado ahí, procedimental, estructurado, orientado a objetos y funcional, pues son los que nuestro amigo Python hace o puede hacer. ¿Sí? Entonces y que se pueden mezclar. Sí, claro, se pueden mezclar. ¿Sí? De pronto cuando uno está programando ya se le olvida cuáles son los paradigmas. Entonces vamos a ver cómo son. Programación estructurada. Busca mejorar y reducir el tiempo del proceso al utilizar subrutinas, que ya habíamos definido como subalgoritmos dentro del algoritmo principal para resolver una partecita de la tarea. Y cuando hacemos esas subrutinas y las usamos dentro del otro flujo, pues resolvemos la tarea. Esta programación permite que el computador funcione y realice las tareas que uno solicita. Y esto ya lo habíamos visto, aquí hay una condición y aquí tenemos la funcionalidad o el procedimiento después de la condición cuando se cumple, que hace que ejecuta una subrutina, que es otro flujito de trabajo. Entonces, esta programación estructurada tiene un control estricto del flujo del programa. La programación procedimental, que utiliza un conjunto de pasos computacionales que se llaman procedimientos o rutinas para completar una tarea. Es decir, se organiza el código como si fueran funciones que operan con los datos y estas definen secuencias de pasos para hacer la tarea. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de divide y vencerás? Pues la programación procedimental, perdón, divide el problema en problemitas. Claro, profe, divide y vencerás. Y cada uno de esos problemitas se llaman procedimientos. Luego se organiza el código en un conjunto de funciones que operan las variables. Pues vea, aquí tengo el problema. Lo divido en problemitas. Esas problemitas las defino como funciones que trabajan con los datos para que me sirven para ejecutar o para resolver el problema grande. Cada función consiste en varias sentencias. Y una sentencia, pues, es que la frase computacional, lo que hacemos en el pseudocódigo. Oiga, coja la variable, compáreme si la variable que se llama plata disponible es mayor que la variable que se llama costo del producto. Eso es una sentencia. Cuando yo ya la escribo como dentro del programa, se llama sentencia. Entonces, fíjense, y cuando se ejecutan, resuelven su partecita del problema. Recuerden que cogemos el problema y lo dividimos en problemitas. Entonces, aquí tenemos una función. Entonces, tenemos aquí return type. Aquí me está diciendo que hay un retorno. La función hace algo, tiene una entrada. Esa entrada hace un proceso, ¿sí? Y ese proceso me da una salida. Ay, profe, pero eso es la misma definición que tenemos de sistema informático. Pues sí, sí, es la misma. Entrada, procesamiento, salida. ¿Qué es lo que hace la función? Retorna la salida. El producto de este proceso lo retorna. ¿Qué va a retornar? Un número entero. INT, integer. Aquí vamos a empezar a hablar en English. Sí, porque como yo les dije, todo está escrito en English. Integer, número entero. Entonces me va a devolver un número. ¿Cómo se llama la función? Add numbers. Pues sume los números. Claro, suma números. ¿Cuáles son los parámetros que yo le debo dar a la función? Pues las entradas. Un número entero A y un número entero B. ¿Qué pasa si aquí le digo no, B es un booleano? Pues la función no debería trabajar, porque yo no puedo sumar vacas con perros, no, me toca sumar vacas con vacas, número entero con número entero, no un número entero con texto o número entero con booleano. No, eso no debe funcionar. Dos enteros A y B. Entro, fíjense que aquí tengo unos corcheticos que me definen el cuerpo de la función, o sea, todo esto que está aquí
es el proceso que la función va a ejecutar. Entonces, ¿qué hace el proceso? Define una nueva variable local, o sea, dentro de la función, por eso se llama variable local, que también es un número entero, obviamente. ¿Sí? Y hace el super procedimiento de sumar A más B, perdón, C igual a A más B. Entonces, esta es la sentencia que ejecuta la función. Obviamente, las funciones más complicadas harán más sentencias y serán como subprogramas más complicados. Pero aquí estamos viendo es la estructura básica de una función en cualquier lenguaje de programación. Y aquí me dicen que tiene que retornar, pues claro, yo tengo que retornar el resultado del proceso. O sea, la salida, esta O viene a ser aquí este retorno. Retorne C. Ah, pero ¿qué es C? Ah, pues C es la suma de A más B. ¿Y qué es A más B? Pues la entrada de la función. ¿Y cómo es que se llama la función? Sume números. Y esa es la lógica. Muy sencillo. La lógica es muy sencilla de entender. ¿Sí? Y así puedo definir todas las funciones que yo necesite hacer. ¿Qué tengo que seguir? Ah, pues las reglas sintácticas de mi lenguaje de programación. ¿Cuáles pueden ser esas reglas sintácticas aquí rápidamente? Tengo que decirle aquí, oiga, cuando yo vaya a definir una variable o una función, tengo que decirle cuál es el tipo de dato que me va a retornar. Si no le defino, el interpretador me va a decir, oiga, y yo le voy a retornar esto y qué, peras, vacas, caballos, balones de fútbol. No, no, un momentico, son números enteros. Ah, bueno, póngase mosca. ¿Qué pasa si yo no le pongo esto entre paréntesis? Que esto va a ser parte del nombre de la función. Y entonces, ¿cuáles son las entradas que va a tener esa función? Ah, póngase mosca. Hay que poner los paréntesis. Los editores de texto modernos se los ponen a uno completicos. ¿Cómo hago para separar los parámetros? Una coma. Ah, claro, la coma me define, este es el primer entero y este es el segundo entero de la función que va a ser la suma. Y al mismo tiempo le estoy definiendo qué tipo de dato es. Y eso quedamos solamente en la primera frase. Ah, unos corcheticos, vea. Unos corcheticos que se abren y se cierran. ¿Para qué? Para indicarme que esta función add numbers es todo esto que va de aquí a acá. ¿Por qué? Porque este es el inicio de la función y este es el final de la función. ¿Cómo los expreso? Mediante corcheticos. Lo que esté dentro del corchete pertenece a la función add numbers. Lo que esté fuera del corchete, no, ya no es de la función add numbers. Y dentro de la función add numbers también sigo sintaxis. No se han fijado ustedes, pero INTC, punto y coma. C igual a A más B, punto y coma. Return C, punto y coma. ¿Qué significa ese punto y coma? Ah, pues que cada paso, este es un paso de ejecución del algoritmo, este es este es el otro paso de ejecución del algoritmo, y este es el último paso de la ejecución del algoritmo que implícito dentro de esta función finalizan, terminan, se acaban, se definen con un punto y coma. ¿Qué pasa si a mí se me olvida el punto y coma? Ah, pues el programa va a creer que esto y esto son la misma sentencia, el mismo statement. Y se va a equivocar. ¿Sí? Python no utiliza el punto y coma. Esto es en C. Pero sí se nota que existe una serie de reglas sintácticas en el momento de escribir las sentencias en cualquier lenguaje de programación. ¿Dónde están esas reglas sintácticas para Python? Están acá. Y ese es un documento súper denso. Súper denso. Pero se llama la guía de estilo para codificar en Python. La escribió el señor Guido. El lunes van a ver quién es Guido. ¿Sí? O sea que, profe, para aprender a programar en Python, me toca leerme todo esto. Pues en teoría sí, porque estas son las normas del lenguaje.
el cómo debo escribir el lenguaje, ¿sí? Y ahí empieza uno, ay, profe, ¿qué es eso? Yo no sé qué. Todo eso, profe, pues en teoría sí, ¿sí? Pero los editores de texto, pues le ayudan a uno un resto porque ya tienen esto definido, ¿sí? Ya lo tienen definido, ya tienen las reglas de escritura del lenguaje definida, entonces uno pues, como que descansa, ¿sí? Pero en el momento en que uno lo sepa, remítase al documento oficial, ¿sí? Del PEP 8, que es la guía de estilo para codificar en Python. O sea que si yo soy Microsoft y hago el Visual Studio Code, obligatoriamente sí tengo que leer esto. Ellos sí tienen que leer esto. Pero pues existen diferentes editores de texto gratuitos y no gratuitos que siguen estas normas. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Cómo vamos?